Bienvenidos. Vamos a ver las preferencias de media varianza. Primero, vamos a ver cómo podemos ir más allá de la lotería simple, porque queremos ver en qué medida podemos considerar más realizaciones. También vamos a ver cómo se introducen las preferencias de media varianza en un contexto histórico, teniendo en cuenta cómo ha sido construida la teoría financiera. Vamos a entender las propiedades de la función de utilidad de media varianza. Vamos a ver cómo se relaciona la utilidad cuadrática con la función de utilidad de media varianza. Y también qué implicaciones tiene cuando tenemos activos que se comporten aleatoriamente como la función de distribución normal. Vamos a mostrar un ejercicio para que ustedes refuercen lo que vamos a aprender. Hasta el momento hemos considerado loterías simples con únicamente solo dos de realizaciones, donde la utilidad se define sobre estas dos realizaciones. Sin embargo, este es un problema de baja dimensionalidad y necesitamos un espacio un poco más rico que admita una gran cantidad de realizaciones. Entonces vamos a definir la distribución sobre esta gran cantidad de realizaciones. Cuando ya tenemos muchas, podemos considerar una distribución continua, pero ahora debemos condensar la información en estimadores como la media y la varianza para describir la distribución. Desde un punto de vista histórico, tenemos que entender cómo se ha construido la teoría financiera que principalmente se construyó en el siglo pasado. Los primeros problemas de decisión en finanzas, que los podemos situar en 1930, cuando se desarrollan formalmente los mercados financieros, las bolsas de valores. Vemos que en esa época la teoría orientaba a que las decisiones de inversión estaban estrictamente determinadas por la rentabilidad promedio de los activos. Por lo tanto, si el valor esperado del activo A era mayor que el valor esperado del activo B, yo como inversionista iba a preferir el activo A sobre B. Sin embargo, esta situación se queda corta desde el punto de vista de los problemas de elección bajo ciertas circunstancias. Una de esas circunstancias es la que vemos en la siguiente gráfica. Aquí tenemos lo que se llama en inglés el Mean Preserving Spread, que quiere decir que tenemos dos distribuciones con una misma media. Podemos suponer que tenemos la distribución de beneficios de invertir en el activo A, vamos a llamarlo FA, y la distribución de invertir en el activo B como FB. Como podemos ver, el valor esperado es exactamente igual. Por lo tanto, si solo tenemos el criterio de valor esperado para escoger entre ellos, seríamos indiferentes entre ellos dos. Sin embargo, lo que podemos observar es que las colas de la distribución para la distribución del activo B son un poco más anchas que para el activo A. Eso quiere decir que en promedio la desviación con respecto a la media del activo B es mucho mayor que la del activo A. Y en este caso, dado una aversión al riesgo, vamos a preferir aquel activo que tenga menor dispersión en términos de su beneficio. Desde un contexto histórico, le debemos esta idea de enfocarnos en la primera medida de riesgo, que sería la varianza o la desviación estándar, a Harry Markowitz en 1962. Posteriormente, este señor o este académico se ganó el premio Nobel por esta contribución. Considerar que la varianza o la incertidumbre que nos genera alrededor del retorno es una idea que nos permite tomar decisiones en este contexto, donde tenemos que considerar simultáneamente esos dos elementos, el retorno promedio y la desviación alrededor de este retorno.
Esto quiere decir que la varianza es importante y tenemos que de alguna manera sopesar el riesgo y el retorno. Y de ahí vamos a derivar cómo podemos incorporar eso dentro de la noción de la función de utilidad, que es lo que nos permite establecer las preferencias bajo las cuales tomamos decisiones. Vamos a definir un nuevo tipo de función de utilidad, donde esta función de utilidad, sus parámetros principales son la media y la varianza o la desviación estándar. Entonces aquí tenemos definido la función de utilidad con esos de parámetros, mu como la media y sigma como la desviación estándar. Vamos a considerar las propiedades, vamos a considerar que un individuo es averso a la varianza si para la misma función de utilidad de media varianza fijamos la rentabilidad, pero tenemos en una que la dispersión promedio, la desviación estándar, es mayor que la otra. En este caso tenemos que la dispersión tau es mayor a sigma y por lo tanto la utilidad va a ser mayor cuando tenemos una dispersión menor, sigma, que cuando tenemos una dispersión mayor, tau. También podemos decir que un individuo se caracteriza como averso al riesgo si naturalmente prefiere una decisión que le genere cero riesgo a una decisión donde tenga que enfrentar un riesgo. Entonces estamos suponiendo que él va a preferir la función de utilidad definida de mu y la dispersión es igual a 0 sobre la utilidad que le genere cualquier varianza que sea diferente de 0 o cualquier incertidumbre que sea superior a 0. También podemos definir que un agente es amante al riesgo si por el contrario le genera mayor utilidad cuando existe una incertidumbre o desviación positiva versus el caso en que no tenga ninguna desviación con respecto a el retorno esperado de su inversión. Teniendo en cuenta estas propiedades, lo que vemos es que un individuo le genera más utilidad cuando él tiene menor riesgo o menor sigma y más utilidad cuando tiene mayor retorno o mayor mu. Aquí tenemos una gráfica de lo que serían las curvas de indiferencia para diferentes funciones de utilidad y claramente vemos que dada este comportamiento de las preferencias, el individuo va a preferir estar desde el punto de vista de riesgo, estar lo más cercano al eje, al centro, porque eso va a disminuir el riesgo. Y por el otro lado, su utilidad va a subir en la medida en que logre aumentar su retorno. Entonces va a mejorar su utilidad corriéndose hacia el centro, hasta el punto 0,0, desde el punto de vista del riesgo, pero va a aumentar su utilidad al aumentar el retorno. Entonces vemos en este caso, tenemos varias funciones de utilidad y podemos establecer que él tiene mayor utilidad si está sobre la curva de indiferencia U6 versus la curva de indiferencia U1, que le da unas combinaciones donde tiene menor retorno, pero mayor riesgo, versus las combinaciones que obtiene de mayor retorno y menor riesgo en la función de utilidad o la curva de indiferencia U6. ¿Cuáles son las formas funcionales que son consistentes con estas propiedades de la función de utilidad de media varianza? Aquí vamos a ver que tenemos diferentes formas funcionales que nos van a representar este tipo de comportamiento. Tenemos la primera expresión y luego podemos especificar la forma funcional más sencilla
que nos caracterice esa función de utilidad de media varianza, que es la segunda expresión, donde por definición tenemos mu menos gamma dividido sobre 2 multiplicado por sigma al cuadrado. Si vemos las derivadas de esta función de utilidad, vemos que la derivada de la utilidad con respecto a mu es positiva y es igual a 1. Y la derivada de la función de utilidad con respecto a sigma cuadrado, que es el riesgo, va a ser igual a menos gamma dividido 2. Por lo tanto es negativa. Entonces esto quiere decir que cuando aumenta en una unidad ese riesgo medido como sigma cuadrado, entonces va a disminuir en menos en gamma sobre 2 unidades la utilidad. La diferencia es el signo. Además, podemos introducir una definición de este parámetro gamma como la aversión al riesgo. Porque en la medida en que gamma sea mayor, entonces el individuo va a darle un mayor impacto negativo a los aumentos de su incertidumbre y riesgo en la función de utilidad. ¿Cómo llegamos a la función de utilidad de media varianza? Podemos tomar dos caminos. El primero de ellos es que recuerden que anteriormente habíamos definido la función de utilidad en términos de la riqueza. La riqueza la podíamos denotar como X o Y, como cualquier variable, pero ahora vamos a ver que si nuestra función de utilidad tiene una forma funcional cuadrática, como la que tenemos acá, podemos muy fácilmente demostrar que en ese caso tenemos una función de utilidad de media varianza. Eso quiere decir que solo depende de dos parámetros, la media mu o la desviación estándar. ¿Cómo podemos ver esto? Aquí tenemos la demostración y es muy sencillo. Partimos de introducir la forma funcional de la riqueza de la función de utilidad cuadrática. Luego aplicamos el valor esperado porque queremos la utilidad esperada. Consideramos el valor esperado de x menos b por el valor esperado de x al cuadrado y podemos utilizar una propiedad que nos relaciona la varianza de una variable aleatoria con su primer momento y su segundo momento. Al final vemos que la varianza la puedo escribir como el segundo momento de la variable aleatoria menos el cuadrado del primer momento. Y por lo tanto, puedo utilizar esa expresión para reemplazarlo de tal manera que al final pueda llegar a una función de utilidad que solo depende de los parámetros mu y sigma. Y por lo tanto, he demostrado que partiendo de la utilidad cuadrática puedo llegar a la utilidad de media varianza. Por otro lado, sí podemos suponer que los activos se comportan como la distribución normal, también podemos establecer que tenemos preferencias de media varianza. De nuevo, partimos de la función de utilidad esperada y esta utilidad esperada está definida sobre una variable aleatoria x que se comporta como la distribución normal. Entonces, si se comporta como la distribución normal, podemos reemplazar la estructura de ese elemento estocástico por la forma funcional y la forma matemática de la distribución normal. Eso es lo que se conoce y lo que tenemos dentro de la integral sería el kernel de la distribución normal. Ahora, ¿cómo encontramos esta demostración? Pues hacemos un reemplazo de variable, como la tenemos en la parte inferior, donde lo único que estamos haciendo es una estandarización de una variable estocástica. Precisamente esta estandarización es lo que nos permite hacer explícito que cualquier variable aleatoria normal con una distribución con media mu y varianza sigma cuadrado, siempre la podemos escribir como una combinación lineal de la media más multiplicamos la varianza sigma por una variable z
que se comporte con una variable aleatoria normal estándar. Y por lo tanto, al hacer este cambio de variable, vemos explícitamente que en esa nueva función de utilidad resultante tenemos explícitamente los parámetros necesarios para decir que es una función de utilidad de media varianza. Por último, los invito a que a través del siguiente ejercicio, donde estamos trabajando con la función de utilidad cuadrática, comprobemos algunas propiedades con respecto a las preferencias de los inversionistas.